Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la DojoConf Panamá 2021, conferencia de ciberseguridad y tecnología, en la cual durante 4 días vamos a compartir experiencias e investigaciones en conjunto con nuestros expositores nacionales e internacionales. Este evento es organizado por la Fundación Comunidad Dojo. Muy buenas noches, reciban ustedes una cordial bienvenida a la charla Protegiendo a los usuarios de la red SWIFT con el programa de seguridad de cliente. En esta charla, Eduardo Snape y mi persona, Sheila Leacock, embajadores de la comunidad Dojo, estaremos acompañándoles durante la presentación. Agradecemos a nuestros benefactores de la comunidad Dojo y patrocinadores Oro y Plata por su apoyo. Gracias a ustedes, la DojoConf Panamá es una realidad. Los invitamos a visitar el sitio web www.dojoconfpa.org y conocer más detalles de nuestros expositores y benefactores. Los invitamos de igual forma a compartir en nuestras redes sociales DojoConfPA y Comunidad Dojo. Quiero darle la bienvenida a nuestro expositor, Antonio Ayala. Antonio Ayala, bienvenido. Hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Un placer estar aquí. Bienvenido, Antonio. Quiero comentarles un poco acerca de nuestro expositor. Antonio Ayala es ingeniero en sistemas y tiene un MBA. Es fundador y vicepresidente ejecutivo de Risco, compañía panameña dedicada exclusivamente en gestión de riesgo tecnológico, seguridad de la información y auditoría de sistemas. Tiene más de 24 años de experiencia en gestión de riesgo tecnológico, seguridad de la información, auditoría de sistemas y protección de datos. Ha impartido más de 400 conferencias y seminarios sobre tecnología, seguridad de la información y riesgo tecnológico en varios países de América. Ha participado y coordinado diversos proyectos gubernamentales, empresas nacionales y multinacionales en diferentes industrias en más de 30 países en América. Es miembro de ISACA y del capítulo de Auditores Internos de Panamá. Antonio Ayala, bienvenido. El espacio es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sheila, nada más confírmame que la presentación se puede ver para sentirme tranquilo. ¿Se puede ver? Ahí se ve perfectamente. Adelante. Pues bien, perfecto. Muchísimas gracias. Lo primero que todo quiero aprovechar es para darle las gracias a Dojo, a Eduardo y todo su grandioso equipo en permitirnos en los próximos minutos poder compartir pues algunos comentarios sobre de qué manera SWIFT a nivel internacional ha instaurado desde hace varios años un programa que ayuda a las organizaciones, sobre todo a las instituciones financieras a nivel del mundo, a proteger los mensajes que a través de esta red a nivel global se envían. La agenda es muy sencilla y práctica. Vamos a hablar un poco sobre qué es la red internacional SWIFT. Vamos a hablar un poco sobre cuáles son esos riesgos al momento de realizar transacciones vía SWIFT. Y pues vamos a hablar un poco sobre el marco de seguridad que se llama Customer Security Control Framework, que todos los bancos a nivel global, las instituciones financieras deben cumplir, que en cierta forma obviamente lo explicaremos a grandes rasgos, que deben seguir todas las instituciones financieras a nivel global. Pues bien, ¿qué es la red internacional SWIFT? Quizá ustedes saben que a nivel internacional, cuando pues uno tiene que de un banco A enviar dinero para pagarle a un proveedor que está en Kuala Lumpur o en cualquier otra parte del mundo, pues una de las opciones que tú puedes utilizar para poder
enviar ese mensaje o esa orden de pago a nivel internacional, pues es la red SWIFT. No es la única, pero es la que mayormente se utiliza a nivel global. La red SWIFT, para que ustedes tengan una idea, y estas son estadísticas de hace 2 días. Hace 2 días, el total de transacciones, ellos le llaman fin messages, que al final un fin messages no es más que una orden de pago de fondos, de débitos de fondos a una cuenta y acreditarlos a otro. Solamente el 21 de julio, hace 2 días, se realizaron 37 millones de transacciones o de órdenes de pago. Y póngale un número cualquiera a cada una de esas 37 millones de transacciones o órdenes de pago, por ponerle solamente una cifra irrisoria, que sean $10,000. Fíjese la cantidad de mensajes con órdenes de pago que se mueven a nivel del mundo todos los días. A nivel de lo que va por el mes de julio, cerca de 582 millones de transacciones o fin messages, y el crecimiento que ha tenido esta red comparativamente hablando con la transacción del año pasado ronda los cerca de 11%, lo cual es interesante si usted lo ve desde la perspectiva de que los fintech o las organizaciones que se apoyan en cierta tecnología y que lo que en cierta forma evitan es utilizar intermediarios en la cadena de transacciones como lo es SWIFT u otras redes como SEPA en Europa y otras similares, el crecimiento ha sido, pues, en mi opinión muy personal, mayor de lo que yo hubiese esperado. Sin embargo, como SWIFT Internacional reconoce que pues, tiene que adaptar sus procesos y tiene que adaptar su tecnología a lo que el mercado está exigiendo, es nuestra comprensión que SWIFT está trabajando en que sus procesos de compensación se reduzcan sustancialmente. Hoy día, cuando usted hace o envía una transacción de pago a nivel internacional, pues para que ese dinero le llegue a su proveedor, pues eventualmente eso podrá durar como entre 1 y 3 días. Hoy día, las necesidades de negocio no pueden esperar que un pago demore tanto y pues SWIFT está trabajando en que eso se arregle. Bien, riesgos al momento de realizar una transferencia vía SWIFT. Como ustedes saben, SWIFT es una red que interconecta más de 11,000 instituciones financieras a nivel internacional. SWIFT, dependiendo del tipo de infraestructura tecnológica que usted quiera adoptar para hacer las transferencias, ellos categorizan tu tipo de infraestructura en 4 categorías, desde la A1, A2, A3, A4 hasta la B. Y dependiendo de la infraestructura que utilice la institución financiera, ellos le llaman footprint. Puede haber más equipos o software relacionados con SWIFT. Como quiera que la mayoría de esas transacciones SWIFT ocurren sobre sistemas operativos que están dentro de las compañías, SWIFT inició desde hace varios años un proceso para que los clientes, principalmente instituciones financieras, fortalezcan su infraestructura. Porque SWIFT, al igual que cualquier red corporativa, no es exenta a que pueda ser víctima de sofisticados, y resalto, sofisticados tipos de ataques. Uno de los ataques que sufrió esta red, que tuvo mucho, pero mucho ruido hace como 3 o 4 años atrás, fue, si lo quieren llamar de esa manera, un hackeo que ocurrió a un banco en Bangladesh. La anatomía de ese ataque, en palabras pues no muy rebuscadas, lo que ocurrió es que cuando se escalaron privilegios y se movieron lateralmente para tomar credenciales de usuarios de SWIFT,
dentro de este banco, se crearon mensajes, fin messages, como le expliqué hace un momento, para transferir de manera fraudulenta cerca de, en su momento, 1.000 millones de dólares. Al final, el banco corresponsal en Nueva York que estaba recibiendo esos mensajes del Banco de Bangladesh empezó a ver algo que le llamó la atención. Eso que le llamó la atención es que la manera como estaban escribiendo los mensajes en inglés, pues no era un inglés no perfecto, pero tampoco tan malito como se dice, ¿no? Eso llamó la atención a este banco corresponsal en Nueva York y empezaron a darle seguimiento y detuvieron las transferencias fraudulentas, y en lugar de que quedaran 1.000 millones de dólares transferidos, al final solamente pudieron mover 81. Eso fue como ocurrió. Meses después se dieron cuenta que quien habían estado detrás de ese tipo de ataque habían sido hackers de Corea del Norte, lo que se llaman los state hackers, ¿no? Los hackers que son realmente personas que trabajan para un estado. En este hackeo se requirió, porque como la red SWIFT y la manera como se trabajan las transacciones o los mensajes no es como un correo electrónico típico al que estamos acostumbrados a conocer, sino que se requieren ciertos pasos y ciertos protocolos. De hecho, hay ciertos reportes de verificación de los mensajes SWIFT o de las transferencias que se están haciendo, de las que se reciben. En algún momento, inclusive, el hackeo llegó al nivel donde los reportes de las transferencias que supuestamente estaba haciendo el Banco de Bangladesh no reflejaran los 1.000 millones, ni mucho menos los 81 millones que supuestamente ese banco estaba haciendo, porque como parte del control, la estructura de control interno del Banco Bangladesh, lo que siempre hace, y si lo hace cualquier banco, es que yo verifico que todas las transacciones que envié realmente fueron recibidas y que SWIFT Internacional dice sí, este banco me está enviando eso. Hasta ese nivel el hackeo llegó, no solamente hacer la transferencia, no solamente hacer el takeover de credenciales, no solamente utilizar fondos de este banco, sino los reportes que el Banco de Bangladesh debería utilizar para validar como control interno que las transacciones fueron las adecuadas. Hasta esos reportes, que son reportes en PDF dentro del ambiente de SWIFT, fueron modificados. Ese fue un hackeo pues bastante connotado. Eso obligó a que SWIFT Internacional empezara a redoblar sus esfuerzos en materia de construir un programa de seguridad de información a nivel internacional. Más recientemente, y quizás este caso ustedes también lo conocen, hubo un caso en el Banco de Chile. Eso fue hace creo que 2 años, año y medio. Y este fue un hackeo que quizás ustedes recordarán que realmente inicialmente lo que se sabía del hackeo era que este banco había recibido un ataque tipo ransomware, y producto de ese ataque tipo ransomware se inhabilitaron cerca de 9.000 hosts, incluyendo PCs e incluyendo servidores de distinta naturaleza. Obviamente, toda la estrategia, recursos de continuidad, de contención, de investigación, se enfocó a ver qué diablo estaba pasando con esos 9.000 hosts y tratar de ver de qué manera se podía recuperar que esas 9.000 computadores, incluyendo servidores, pudiesen recuperar y regresar a la operatividad del banco. Al final lo lograron, y luego cuando empezaron a investigar, realmente el ataque fue orquestado de tal manera que el haber hecho un ataque tipo ransomware a esos cerca de 9.000 computadores
realmente era una distracción, porque el objetivo original de los que estaban haciendo el hackeo era congelar esos 9.000 hosts y dejar ciertos computadores y ciertos servidores relacionados con la red Swift del Banco de Chile y poder extraerle 10 millones de dólares. Entonces, en este caso, el ransomware fue mera distracción para poder llevarse cerca de 10 millones de dólares. Precisamente por eso, las redes Swift no, en términos de controles y estructura de control, no escapan a tener los mismos riesgos que otras infraestructuras tienen. Riesgos de malware, de phishing, de account takeover, de procesos de actualización inadecuados, de procesos de seguimiento y monitoreo de transacciones anómalas que no se identifican, 100 mal configurados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en estos dos cuadros que ustedes están viendo, realmente lo que está en celeste o el color que ustedes puedan ver, realmente es como quien dice la zona segura o el área donde están todo lo que fluye dentro de las transacciones de la red Swift. Sin embargo, como al final ese segmento que es celeste tiene que recibir información de los sistemas bancarios o de los core bancarios, es decir, cuando Eduardo Snake quiere hacer una transferencia de millones de una cuenta de un banco en Panamá a un proveedor fuera de Panamá, pues él necesita hacerlo a través de su banca en línea o visitando físicamente el banco, pero en cualquiera de las dos, lo que va a ocurrir es que los sistemas core del banco, bancarios, van a tener que enviarle ese mensaje a lo que es el sistema Swift que está dentro del banco. Entonces, aquí es donde empieza lo que dentro de Swift se llama una zona segura. Es decir, todo lo que está en celeste, por ponerlo de una manera muy, muy sencilla, es lo que se debe proteger porque lo que se ve como celeste es lo que se va a conectar a través de Internet con el resto del mundo. Entonces, realmente las redes de Swift no escapan bajo ninguna circunstancia a tener los mismos riesgos que otras redes tienen. Por eso es que dentro de la infraestructura de Swift, siempre usted ve esos cuadritos color rojo, color gris arriba y esos puntos. Dentro de los bancos se tiene que delimitar de manera muy, pero muy precisa, con redes totalmente separadas, con flujos de autenticación de cualquier mensaje que venga de las infraestructuras del banco hacia la parte de la red segura, para autenticar y verificar que realmente esos mensajes son dentro del banco. Hombre, hay ciertas configuraciones dentro de la red Swift que dependen de qué tanto footprint o no, o qué tanta huella en términos de software y equipos de Swift el banco requiere. Yo la que le estoy mostrando es una, como quien dice, donde más footprint hay servidores, equipos, pero hay otras que son mucho más sencillas. Pero indistintamente de cuál sea, desde la A hasta la B, cualquiera de esas no escapa a tener riesgos en tipos de ataques, nivelidad de control, como todas las charlas o eventualmente las charlas que desde ayer empezaron y que van a estar escuchando hasta el día sábado. Frente a esa situación, y no voy a entrar en mucho detalle porque esto es un ejemplo típico de cómo ocurriría un posible ataque dentro de una red Swift, como ustedes saben, pues los atacantes usualmente buscan un punto débil y ese punto débil, la mayoría de las veces, ese weak links es los usuarios que tengan acceso o a Internet o a su correo electrónico. Una vez que ahí se puede instalar algún tipo de código malicioso, malware o cualquier cosa que se le parezca, pues como ustedes saben, pues los atacantes empiezan a moverse de manera lateral, agarran algunos accesos, tratan de escalar privilegios o tienen privilegios de cuentas de administrador y con esas cuentas de administrador, no es que con esas van a hacer las transacciones Swift, no, para hacer las transacciones tipo Swift se requieren usuarios dentro de la infraestructura de Swift, pero con las cuentas de administración pues pueden
tener acceso a las consolas de administración de SWIFT y de ahí sigue todo el tema. Entonces, la anomalía de un ataque realmente pues no es muy distinta, con la diferencia de que en algún momento pues tienen que tomar acceso o control de las cuentas o las credenciales de acceso a la red SWIFT. Bien, ¿qué está haciendo y qué ha hecho SWIFT a nivel internacional para proteger el ambiente? Como ustedes saben, SWIFT pues es una red que existe desde hace casi 50 años. Me puedo equivocar porque son como 47, 48 años. Es una red de muchos años. Como ustedes saben, la casa matriz de SWIFT Internacional está en la Jupe. Eso es en una ciudad muy cerca de Bruselas, allá en Bélgica. Entonces, SWIFT a nivel internacional, desde el año 2017, empezó a fortalecer de manera decidida su programa, ellos le llaman CSP, de Customer Security Program, su programa de seguridad hacia sus clientes. ¿Y sus clientes quiénes son? Las más de 11,000 instituciones financieras que se conectan a través de esta red a nivel global. Y desde el 2017 empezaron a construir y publicaron lo que es un documento que ellos le llaman Customer Security Control Framework. Ellos ese marco de seguridad de información lo van actualizando todos los años. Como ustedes ven, desde 2017 se ha ido actualizando todos los años la versión vigente para que este año los clientes cumplan con ese marco, pues es la versión 2021. El año pasado, pues al igual que a todo el mundo, pues la pandemia hizo ciertos efectos en el cumplimiento de los controles relacionados con la versión del año pasado, pero estos marcos que son de obligatorio cumplimiento, y aquí es donde empieza el asunto. Esto no es de que, bueno, este es un marco y de repente eso, pues yo te recomiendo a que tú, si es tu parecer, banco, lo sigas. No. En SWIFT Internacional eso no es de esa manera. Realmente estos marcos son de obligatorio cumplimiento. Los bancos todos los años, las instituciones financieras, y digo instituciones financieras porque en instituciones financieras no solamente incluimos bancos, obviamente la gran mayoría están bancos, pero también otras instituciones, casas de valores o casas de valor que también pues, pueden tener una infraestructura propia SWIFT. Estas instituciones financieras tienen que cumplir con este marco. Este marco de seguridad está compuesto con ciertos controles que ellos le llaman mandatorios y otros controles que son recomendados. Esos controles mandatorios y recomendados, si usted en algún momento no los cumple, usted tiene que informar cuál va a ser su plan de acción para poder en un periodo determinado, determinado por SWIFT Internacional, pues deba cumplir. Este marco le reserva el derecho a SWIFT Internacional, si es su criterio, poder solicitar documentación adicional o tratar de indagar de qué manera se hizo ese proceso de self-assessment o de autoevaluación de estos controles. SWIFT hasta el año pasado estableció que las instituciones pudieran hacer un proceso de autoevaluación y usualmente ese proceso de autoevaluación era un proceso de autoevaluación que usualmente era liderizado por el área de seguridad de información o bien el área de tecnología en la institución financiera. Por un tema de independencia, por un tema de fortalecimiento de control interno y por un tema de hacer esas evaluaciones de una manera un poco más estricta, SWIFT a nivel internacional este año, a partir del 2021, requiere que esos procesos de autoevaluación lo hagan entes independientes dentro de la institución financiera. Puede ser el área de riesgo, puede ser el área de auditoría
o puede ser el área de cumplimiento, siempre y cuando esas áreas tengan personal con las competencias y las habilidades para poder validar los controles. ¿Qué aspira, al menos lo mandatorio, este marco? Ahora bien, en caso tal de que en las instituciones financieras no exista personal con las competencias y las habilidades, pues SWIFT Internacional pues tiene un directorio de asesores independientes que, si en el caso de la institución financiera quisiera poder utilizar alguno de ellos, pues puedo utilizarlo. Pues bueno, y en ese directorio, pues respetuosamente, pues Rico se encuentra. Bien, ese marco que se llama el Customer Security Control Framework, la versión de este año, y realmente para las versiones anteriores van cambiando en cierta forma lo que son el número de controles, pero se fundamenta en 3 objetivos muy puntuales. Ahora se los voy a explicar por encima, por un tema de tiempo. Es 8 principios y 31 controles. Y en esto es lo que se tienen que enfocar las instituciones financieras para hacer su proceso de autoevaluación, y a más tardar el 31 de diciembre de todos los años, repito, a más tardar el 31 de diciembre de todos los años, las instituciones financieras pues tienen que hacer su proceso de autoevaluación y enviarlo a través de una plataforma propia de SWIFT, esos resultados de ese proceso de autoevaluación. Este marco, el Customer Security Control Framework, es un marco que tiene, como quien dice, una serie de principios. Hay un primer principio que son lo que se puede ver en la franja como color celeste, y un gran área de esos principios relacionados con seguridad está relacionado con restringir los accesos a Internet y proteger la infraestructura crítica del ambiente general de tecnología, entendiendo el ambiente general de tecnología, todo lo que ocurre en un banco que no es SWIFT. Dentro de ese gran concepto, pues SWIFT Internacional tiene una batería de controles relacionados con la protección del ambiente SWIFT, la cajita celeste que le dije, ciertos controles relacionados con las cuentas privilegiadas de sistemas operativos, ciertos controles cuando tú utilizas plataformas virtualizadas, y una batería de controles muy estrictos relacionados con el acceso a Internet. Existe una segunda gran área de 7 que tiene que ver con reducir los ataques y identificar vulnerabilidades. Y dentro de esto hay otra batería de controles que van desde el flujo de cómo viajan los mensajes, el flujo de los datos dentro de la red interna, qué tan bueno o malo usted es en los procesos de actualización de parches, qué tan bueno usted es para crear hardening de aplicaciones, de equipos de comunicaciones y de otra batería de cosas, qué tan bueno usted es para mantener la confidencialidad de las sesiones que hacen los operadores dentro de la red SWIFT, qué tan frecuente usted hace scanning sobre las vulnerabilidades asociadas a su red y también a la red interna del banco, de qué manera usted realiza verificaciones de los controles relacionados con las transacciones de negocio y otros controles relacionados con vulnerabilidades para reducir potencialmente el ataque. Hay otra gran área que está relacionada con seguridad al área física, como la red SWIFT. Hay un pedazo, el celeste, que se acuerdan que le dije, que está relacionado con la red propia o interna de SWIFT. En algún momento en esa área hay ciertos equipos que generan ciertos procesos particulares. Pues bueno, la idea es que existan ciertos controles de seguridad física relacionados con esos equipos. Existe pues otra gran área, la cuarta de las 7 que les mencioné, que está relacionada con prevenir que sean comprometidas las credenciales de acceso. Y aquí pues hay cierta batería de controles relacionados con la política relacionada con password y contraseñas de cualquier naturaleza.
qué tan fuerte o no son tus controles relacionados con multifactor de autenticación. De hecho, Swift genera sus propios tokens y se los facilita a los bancos para habilitar un segundo factor de autenticación, amén de los que puede utilizar la misma institución financiera. De qué manera se segregan privilegios e identidades, cómo se gestionan. Y aquí viene lo que ustedes perfectamente conocen y van a escuchar en muchas charlas: control de acceso lógico, gestión de token. Esto sí es un control realmente advisory, como dicen ellos, que está relacionado con verificar el perfil o el background de la gente que está, o su historia personal, de personas que trabajan dentro de la red Swift. Tiene que ver también con qué tipo de controles se tienen para el almacenamiento de llaves de encriptación, de contraseñas, tanto lógicas y físicas. En una sexta área está todo el proceso, los controles relacionados con qué tan bueno o malo usted es para la protección y detección de malware. Qué tan bueno o malo usted es para establecer integridad de software, integridad de la base de datos, la detección de intrusos y todo el proceso de login. O sea, de qué manera tú te das cuenta, que creo que en la charla anterior a la mía, la de soluciones seguras, hablaban, pero espérate, ¿quién diablo es el que se está conectando y cómo es más seguro que a través de una conexión VPN tú eres quien dice ser? Todo el tema relacionado con login y monitoreo dentro de la red Swift es sumamente importante. Y el tema de software integrity, cuando usted utiliza software propio de Swift, hay unos controles, porque esa fue parte del mecanismo a través del cual se hizo el ataque en Bangladesh. Los hackers modificaron códigos del software de Swift para poder perpetrar su ataque. Obviamente, como en ese momento pues no existían controles muy estrictos, para yo darme cuenta que el hash del programa número 48 no ha sido modificado, pues se tuvo que establecer ciertos controles dentro del programa de seguridad de Swift para asegurarse la integridad del software. Y aquí no hablan de software de programa ya solamente, sino cualquier tipo de software que esté dentro de los servidores relacionados con Swift. Y ahí Piki se extiende desde DLL, exe, con y todo lo que sigue. ¿Cómo yo me aseguro que el hash o la integridad de este software o este componente no ha sido modificado? Y la parte séptima está relacionada con, bueno, como ustedes saben, la parte de educación y concienciación a la seguridad del usuario final es fundamental. La educación, como ustedes saben, hacia el usuario, pues es pegar al eslabón más débil. Eso está muy relacionado con uno de los controles relacionados con Security Training and Awareness. Pero, a pesar de que Swift a nivel internacional y los bancos trabajan en fortalecer sus controles asociados a proteger este tipo de fin messaging o financial messaging, que son al final transacciones que se hacen, pues existe la posibilidad de que pues algo malo ocurra. Y si ocurre algo malo, pues debe existir una estructura para lo que es el manejo de incidentes relacionados obviamente con Swift, cómo se va a responder y cómo se va a atacar el problema. Entonces, este conjunto que yo de manera muy resumida le he comentado, que son los controles relacionados con la red Swift, que todas las instituciones financieras pues, deben cumplir, es lo que desde hace, desde el 2017, hace ya casi 5 años, de manera muy estricta, Swift Internacional está invitando a sus bancos miembros que lo cumplan. Estas autoevaluaciones de cumplimiento, como yo les decía, no es, ¿cuál sería la palabra en un lenguaje propio nuestro aquí en Panamá? No es relajo, por decírselo de una manera así.
¿Por qué? Porque como ya les dije, los bancos deben anualmente, entre julio y diciembre de todos los años, hacer este proceso de evaluación de autocumplimiento. Este año las reglas han cambiado sustancialmente. El banco debe enviarlo a SWIFT Internacional. No es que se lo va a enviar a la organización SWIFT con base en Bélgica. Se la tienen que enviar a más tardar el 31 de diciembre de cada año. Los que no hagan ese proceso de autoevaluación, para que ustedes tengan una idea, entre los acuerdos, porque ustedes saben que SWIFT Internacional, pues con cada banco tiene que firmar contratos y acuerdos y un montón de contratos legales sobre la utilización del servicio. Pues bueno, los que no hagan ese proceso de autoevaluación que acabamos de hablar, SWIFT Internacional claramente tipifica que ellos se reservan el derecho, soy cuidadoso con esta palabra, se reservan el derecho de informar al regulador del país, en el caso particular de Panamá, a la superintendencia de banco. Si un banco no le facilita esa autoevaluación a SWIFT Internacional, sin pedirle permiso al banco, puede ir al regulador y decirle, oiga, fíjese que aquí tenemos una situación, ayúdenos. Este banco X no nos está cumpliendo con esto, o la evaluación que hizo es pero muy malita y me preocupa. O inclusive, SWIFT lo que puede hacer es desconectar al banco de la red SWIFT. Ustedes van a decir, pero no es la única a través de la cual se puede hacer transferencia. Por supuesto que no, hay otras también, pero es la más usada. Entonces piense que usted como institución financiera, si el 70% de las transacciones de sus clientes que envían o reciben la hacen por SWIFT y lo desconectan de esa red, ¿usted como banco dónde va a quedar? Los bancos miembros, para que ustedes vean cómo fluye este tema de la estructura de control, los bancos miembros de la red, cerca de los 11,000 instituciones financieras, ellos pueden, hombre, con ciertos protocolos de solicitud, de cumplimiento en términos de cómo solicitar, un banco miembro, por alguna razón, puede respetuosamente decirle a SWIFT Internacional, ¿sabe qué es SWIFT Internacional? Yo como hago tantas transacciones con estos 2 o 3 bancos en Panamá, yo quiero ver, obviamente con la anuencia de los 2 o 3 bancos en Panamá, yo quiero ver cuál fue la autoevaluación de control de SWIFT de ellos del diciembre del año pasado, para yo tener cierta tranquilidad que esos bancos pues tienen buenos controles. Y a través de un protocolo, autorizaciones y otro montón de cosas, pues ese banco internacional puede ver los resultados de esos procesos de autoevaluación que hicieron estos bancos. Y algo importante para cerrar, a través del tiempo, SWIFT, lo que hemos visto, SWIFT Internacional, lo cual nos parece bien, ha ido incrementando la cantidad de controles mandatorios que todas las instituciones financieras deben cumplir. En resumen, a pesar de que existen riesgos, como en cualquier otra cosa, en la utilización de infraestructura relacionada con SWIFT, nosotros que estamos en este devenir de temas de seguridad, riesgo y peritajes por delito informático, pues sentimos que el marco como tal, si se cumple de una manera adecuada y efectiva, con muchas de las cosas que ustedes están hablando, están las herramientas durante todas estas charlas, realmente protege de muy buena forma que esas transacciones, esos 35 millones de transacciones que giran en el mundo alrededor del día, operen de manera satisfactoria. Evidentemente, si no se hace de esa manera, como cualquier otro elemento, pues tenemos el riesgo de que existan ciertas vulnerabilidades. Yo con esa reflexión, Eduardo y Sheila, les regreso al control de ustedes por si tienen alguna pregunta, no sin antes volver a darle las gracias por considerar a Risco y considerar a Antonio para esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Antonio, por tan magistral presentación. Es un tema que yo desconozco mucho y la audiencia también lo encontró de valor. Hay una lista de preguntas que te voy a empezar a hacer. La primera es,
¿cómo podemos aprender sobre los controles SWIFT y hay alguna forma de certificarnos? Para tú tener acceso a la lista de controles, al marco este normativo, pues tú tienes que ser un banco miembro. Si usted trabaja en un banco de estos, usted puede hablar con las personas de seguridad o de riesgo y ellos tienen acceso a un documento que tiene como 40 páginas. Y por eso usted puede empezar es un documento pero muy detallado, donde de manera muchísimo más amplia de lo que yo le he dicho, le explica cómo se deben cumplir cada uno de los controles. Con relación a si se puede certificar o no, realmente SWIFT no certifica. Ella brinda cursos a el personal de seguridad que forma o de riesgo de cumplimiento que forma parte de los 11.000 de las 11.000 instituciones financieras que existen, o bien permite que organizaciones como nosotros, como RICO, que formamos parte de este directorio de asesores independientes, o también directorios de asesores de seguridad, en eso todos estamos ricos, nos obligan a tomar una batería de cursos para poder hacer nosotros estas evaluaciones. Así que la respuesta es que SWIFT a nivel internacional no tiene algo que se llama certificación en SWIFT. Lo que sí tiene es una batería de cursos, pero para tomar los cursos o tienes que estar dentro de un banco o tienes que formar parte de alguna relación como la nuestra, donde sí tenemos acceso a eso. ¿Qué otra pregunta tienes, Eduardo? ¿Cuál es el futuro que le ves a SWIFT en un mundo que se está moviendo a wallets digitales? Difícil. Y en eso yo quiero ser muy respetuoso. Todo el tema relacionado con FinTech. Hace años hizo, en mi criterio profesional, eso no lo hizo SWIFT, lo que estoy diciendo es el criterio profesional de Antonio Ayala y de Risco. Desde hace 5 años, cuando el auge de los FinTech, los cryptocurrency empezaron a tomar auge y como ustedes saben, hoy día continúan en auge, pues nuestro criterio es que SWIFT ha empezado a modernizar sustancialmente lo que es su infraestructura, no tanto por el lado de seguridad, sino para hacerla más ágil. Yo lo que pensaría es que en el mediano plazo es muy difícil que las fintech desplacen a SWIFT como una red para hacer transferencias de dinero, pero lo que yo personalmente sí creería es que las fintech van a quitarle un pedazo del mercado que tiene este tipo de red, Eduardo. Gracias, Antonio, por la respuesta. Pregunta número 3. ¿Qué relación le ves al PCI DSS con SWIFT? Realmente el Payment Card Industry Data Security Standard, pues es otro estándar de seguridad que nació hace muchos años atrás, de muchísimos años atrás, cuando los principales dueños de marcas de tarjetas de crédito pues empezaron a aburrirse de que estuvieran recibiendo tanto fraude y crearon lo que es PCI DSS. Y el PCI DSS es un conjunto de controles que está exclusivamente diseñado para hacer mucho más seguro lo que son las transacciones y pagos asociados a tarjetas de créditos. Realmente, PCI DSS, al igual que el Customer Security Control Framework, son dos marcos que dos instituciones financieras deberían seguir. Lo cierto es que las organizaciones, sobre todo en países subdesarrollados como los nuestros, no tenemos los recursos ni la gente para cada vez que un organismo internacional nos emite un marco de seguridad podamos cumplir. Entonces, de ahí es donde viene el diseño de marcos de seguridad lo suficientemente fuertes, ágiles, flexibles, pero seguros para incorporar suficientes controles, muchos de los cuales se van a hablar en todas las charlas en estos días, para que si viene el marco de SWIFT, pues se hacen ciertos ajustes y ya cumplo con eso. Viene PCI DSS
y mi marco soporta la mayoría de los controles que viene de ese marco y quizás adiciono unos más para cumplir con eso. Y así nos vamos, porque no puede ser, y eso lo hemos visto en muchos países en la región, que tienen, como quien dice, gente en seguridad para estar cumpliendo con cada uno de esos marcos. Y eso ni es práctico, ni es sano, y es muy costoso. Gracias, Antonio. Preguntan aquí, ¿los componentes del software de la red Swift están certificados por alguna organización externa? Sí, no recuerdo el nombre en este instante de esas organizaciones externas que lo han certificado, pero sí, los procesos de desarrollo de software y certificación de las aplicaciones, pues es muy riguroso y es muy estricto. Pero como ustedes recordarán, yo para perfeccionar algún tipo de ataque en cualquier sistema de medios de pago, no necesariamente a través de esta red, sino de cualquiera, pues si yo tomo control de usuarios con acceso o privilegios para autorizar transacciones, enviar montos de transacciones sin límites, pues yo realmente no necesito modificar el código del programa o de la aplicación. Lo único que tengo que hacer es tomar acceso o control de su usuario dentro de ese medio de pago para hacer la transacción. Si a eso usted le suma que quizás dentro de la infraestructura de esa organización, de esa institución financiera, no existen buenos controles para darse cuenta, ve acá, ¿quién diablo está haciendo una transacción un viernes a las 2 de la mañana? Y no tener red flag o alerta, pues el asunto empieza a complicarse. ¿Me sigue? Pero sí, realmente por ahí la respuesta, Eduardo. ¿Qué otra pregunta tienes? ¿Los controles de la ISO 27000 se pueden usar en conjunto con Swift? Por supuesto que sí. De hecho, cuando usted ve la génesis de la mayoría de los controles que están en el Customer Security Control Framework de Swift, no es más que la selección de buenos controles que vienen de distintas normas, como NIST, como obviamente ISO, incluyendo algunos controles de PCI y de 2 o 3 normas más. Así que la respuesta sería, claro, si usted tiene un buen modelo de seguridad basado en ISO 27001 y 27002, que es donde están realmente los controles, y si a eso le suma la 27701, que tiene que ver con privacidad y protección de datos, que es otro tema pues caliente recientemente en Panamá y en el mundo, pues sí, no debería serte tan complicado poder cumplir con el marco de Swift. ¿Qué otra pregunta tienes, Eduardo? ¿Qué tan bien se encuentran las instituciones bancarias en materia de respuesta a incidentes según tu experiencia? Chuleta, es una pregunta difícil porque puedo tener connotaciones con mucho de lo que yo hago, pero digámoslo de esta manera, salvo excepciones como todo en la vida, tú sabes, como cualquier salón de clase, pues hay estudiantes que tienen A, que son muy brillantes, pues hay otros estudiantes que son B, pues y está el resto. Si usted me pregunta a mí, exceptuando esto que sacan buena nota y que hacen su trabajo y su tarea, pues sí hay mucho espacio a mejora. Y repito, mucho espacio a mejora a poder lo que es incident response, porque el tema del incident response parte de una premisa básica, Eduardo y amigos que me están escuchando. Yo no puedo generar una estrategia de respuesta a incidentes si no me doy cuenta que tengo un incidente. Que eso es lo que muchas veces pasa. Es que me están hackeando y es que ni siquiera tengo la forma de darme cuenta que me están hackeando. Entonces, antes de llegar a tener un diseño adecuado y robusto y maduro de gestión de incidentes y respuesta, primero preocúpese de lo que debe ocurrir antes. Y lo que debe ocurrir antes era tener mecanismos de log y monitoreo estrictos, fuertes, de accesos muy maduros para evitar que eso nos ocurra. Yo lo que pensaría que, sacando las buenas notas de los estudiantes del salón, pues en eso hay mucho espacio a trabajar, Eduardo. ¿Qué otra pregunta tienes, Eduardo? Todavía tenemos un montón.
Dice, ¿las afiliaciones a SWIFT solo son para entidades bancarias? No, no. Realmente SWIFT Internacional, ellos hablan de instituciones financieras. Y en instituciones financieras entran bancos, sin duda. Entran casas de valores. Entran esas organizaciones que son de avalúo, que hacen, que guardan bienes, no físicos, sino acciones o papeles ¿cómo se llama? De valores. Ese tipo de organizaciones también pueden hacer ese tipo de transacciones. Y hay otras organizaciones que por el tamaño y el volumen de los millones de dólares que transfieren mensualmente, en esos casos, y aquí en Panamá hay una, pero me tengo que reservar el nombre, a pesar de que no son instituciones que caerán en el paraguas financiero, SWIFT a nivel internacional le dice, ¿sabe qué? Usted institución X, usted mismo haga sus transferencias vía SWIFT sin tener que pasar necesariamente por un banco. Entonces, esa es más o menos la respuesta. No solamente son bancos, Eduardo. Gracias, Antonio. Vamos a ver. Dice, SWIFT cuenta con un programa para que garantice que los mensajes lleguen tal cual como se envían. Sí, claro que sí lo tiene. Sin embargo, que un mensaje llegue como se envíe no quiere decir que lo que se está enviando ya lleva un dolo. ¿Cómo se lo explico? Lo que sucede es que eso que tú acabas de decir, la integridad del mensaje, pues sí, a través de la red, pues sí hay controles para darse cuenta de eso. Pero imagínate que, siguiendo el ejemplo de la persona que hizo la pregunta, imagínate que yo le hice un account takeover a una de las cuentas de SWIFT de una persona que tenía los derechos dentro de la red para poder enviar transacciones, y por alguna razón, no crean que es una película, pero esas cosas pasan. Por alguna razón tuve acceso al token de la persona y me puse en componenda o colusión con otra persona, porque todas las transacciones que se envían en SWIFT tienen dos factores de autenticación de dos personas. Imagínense que se dio esa colusión en esos ambientes. La transacción que va a salir de la institución financiera X va a ser una transacción que ya lleva un dolo, que lleva, como quien dice, un fraude, si usted lo quiere decir de esa manera. Y la transacción que se va, pues sale aquí y llega íntegra, pero ya la transacción se fue de esa manera. Yo sé que no tenemos tiempo, pero en 15 segundos, Eduardo, déjame nada más. Nosotros hace años en un banco local tuvimos que atender un tema relacionado con SWIFT, y créanme, en resumen, la célula que quería perpetrar el ataque trató de comprar con dinero a ciertos funcionarios de esa institución bancaria. Al final no se dio por unos temas, pero los montos de dinero que esta célula le estaba poniendo enfrente a esos colaboradores, créeme que a más de uno lo puso a dudar. No estamos hablando de $1,000, ni $2,000, ni $3,000, Eduardo. Estamos hablando de montos que arrancaban en $50,000. Entonces, sin tanto, claro, ¿qué son $50,000 al final por lograr hacer transferencias o transacciones por encima de los $100 millones? Es nada. Exacto. ¿Qué otra pregunta tienes, Eduardo? Sí, tengo una más ya para ir cerrando. Dame un segundito para ver aquí. Ok, la pregunta final aquí es, dice que el incidente del Banco de Chile tuvo que ver con que modificaron el archivo de texto donde se guardan las cuentas origen y destino de SWIFT. Si puedes comentar algo al respecto. Sí. Hasta donde lo que se sabe, porque acuérdense que todos estos temas de estos posibles, de los hackeos que realmente ocurren, pues uno pues a lo que tiene acceso es a lo que eventualmente los medios
o algunas casas de investigación nos dicen. O sea, tú no puedes ir a un banco, ni mucho menos a Swift Internacional, y decirle, pues, qué fue lo que pasó. Dentro de la red de los bancos, pues sí se comparten cierta información de qué ocurrió para evitar que se les ocurra, pero ni siquiera a ellos, lo que son los bancos miembros, pues se le llega al nivel de detalle. Lo que nosotros leímos y entendemos es lo que se menciona, que fue el manejo de los números de cuenta, pero eso es parte del eslabón. O sea, el tener acceso a números de cuenta es como quien dice un pedacito. Tú tienes que, cuando tú perpetras este tipo de ataques, tú tienes que saber los fondos que tiene esa cuenta. Tú tienes que saber más o menos los montos en promedio que esas cuentas manejan diariamente para que no se dispare una alerta de un monto que se dispara por encima del promedio. Tú tienes que tener del otro lado del mundo donde vaya el dinero, mulas, si lo quieres llamar de esa manera, o gente que está como quien dice nada más esperando que los fondos se cristalicen para de una vez moverlo a otras cuentas o desaparecerlo. Entonces, el tema de hacer un tipo de fraude en medios de pago de cualquier naturaleza, realmente son eventos que requieren planificación. O sea, no es como lanzar un ataque tipo ransomware y ya, o un ataque DNS, no. Son cosas que se planifican porque hay mucho control que tienen que bypassarse. Eduardo. Listo, Antonio. Mira, creo que hemos agotado las preguntas del público. La verdad que ha sido una de las charlas con más preguntas. Creo que es un tema fascinante. Panamá es un país bancarizado, tenemos un sistema financiero fuerte y SWIFT tiene un rol importante en la banca local y mundial. Yo sí veo algo de riesgo en la continuidad de SWIFT por todas estas tendencias de intercambiar dinero de uno a uno y todo esto del blockchain, pero yo estoy seguro que esta compañía va a hacer los ajustes necesarios para seguir siendo competitiva. Antonio, te agradezco muchísimo tu participación y damos por terminada la sesión. Muchísimas gracias y los veo en la siguiente charla. Gracias a ustedes, que pasen buen día. Chao, chao.